La localidad de Tavistock, en el condado de Sussex, Inglaterra, es el centro mundial del lavado de cerebros en masa y de la ingeniería social. Allí creció una compleja organización que habría de dar forma al destino del planeta entero, al tiempo que cambiaría el paradigma de la sociedad moderna. Se puede considerar el presente libro, esencialmente, un manual para combatir el lavado de cerebros. El lavado de cerebros depende de la ignorancia de las víctimas. Está en todas partes. Todos percibimos la desintegración de nuestras naciones en el día a día, en las experiencias personales. Sin embargo, no se trata de una coincidencia. Ni de un accidente. Se trata del declive moral, material, cultural e intelectual, que todos los días presenciamos en el mundo entero. No es Dios quien nos castiga por lo que hacemos mal en la tierra, sino una crisis social inducida expresamente. Toda clase de degeneración musical es un producto fabricado por orden de un laboratorio. Todo drogadicto es un producto secundario de una política gubernamental de futuro, cuyo objetivo final es la destrucción del espíritu humano, y la degradación del hombre. Nosotros, el pueblo, hemos sucumbido a una irracional indiferencia hacia lo moral. No se confunda, todo lo que ha habido desde la nueva izquierda hasta el Watergate, Vietnam, los papeles del Pentágono, el sucio, asqueroso e inmoral movimiento hippie, el movimiento contra la guerra, y la contracultura de las drogas y el rock, han sido asimismo proyectos de ingeniería social planificados de antemano. Lo que se ataca no son solamente nuestros derechos individuales, sino más bien la institución misma de la República Estado-Nación, partiendo del mastodóntico programa de ingeniería social ideado por los oligarcas, y llevado a la práctica a través del Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock, y de otra red mucho más grande, integrada por centros de psicología social aplicada y de ingeniería social, que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Dichos grupos nos ven, y ven los principios de los Estados-nación, como claros enemigos filosóficos. Esta monstruosa maquinaria del mal, está compuesta por algunos de los centros más prestigiosos del mundo. Los grupos de sociólogos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, centros de estudios y fundaciones, que trabajan en estrecha colaboración unos con otros, están presididos por una élite integrada por poderosos miembros de la oligarquía, compuesta principalmente por la antigua nobleza negra de Venecia. El lector podría preguntar, ¿cuál es el propósito de esas modificaciones de la conducta? Implantar cambios forzados en nuestro modo de vida, sin nuestro consentimiento, y sin que sepamos siquiera lo que nos está sucediendo. Por muy inhumana que pueda parecer una técnica en particular o una medida terapéutica, no es una acción encaminada a erradicar cualquier insurgencia en sí misma. La contrainsurgencia no puede desarrollarse apoyándose solo en el terror. Requiere una aplicación consciente y sistemática por parte de la clase dirigente. Esto es exactamente lo que se consiguió con la transformación de la psicología y la psiquiatría, en los años 30. La primera aplicación masiva de la psicología como arma consciente, tuvo lugar en la Alemania nazi. Desde entonces, la ciencia de la mente se ha transformado en el arte de destruirla. Desde el gran fraude del petróleo y el lavado de cerebros al estilo de la CIA, las ciencias de la psicología vienen siguiendo la ruta inicialmente dibujada en 1945, por el Dr. John Rawlings Rees, gran maestro de la guerra psicológica contra la insurgencia. Desde el punto de vista de Rees, esos opositores, junto con todo aquel que participe en huelgas o en actividades subversivas, son neuróticos que necesitan tratamiento urgente, pero que por desgracia son incapaces de ver que están enfermos. Tal como dice L. Marcus en su obra de investigación, los métodos de Rees se apoyan de manera total y consciente en la destrucción de la vida mental de la sociedad mundial, y en la marcha forzada hacia el sadismo universal.
Una de las personas clave que practicaron las técnicas de modificación de la conducta, fue Kurt Lewin. Lewin fue el padre de la dinámica de grupos, y uno de los primeros expertos que reclutó Rice. Cuando se controlan las políticas de la prensa, el sesgo de la información relativa a los asuntos nacionales e internacionales, las agencias de prensa más importantes y los principales medios de comunicación de masas, determinan qué ha de saber la población y qué ha de considerar creíble. El falseamiento deliberado y habitual de la información consigue insensibilizar a la población, haciendo que la interpretación socialmente aceptada de las relaciones causa-efecto viole la interpretación racional y sensorial de la experiencia. Tavistock había comprendido que la familia era el agente psicoactivo más poderoso de todos. Una de sus creaciones, los grupos terapéuticos, que analizaremos en este capítulo, proporcionó la oportunidad que se necesitaba para aprovechar el poder que tenía la familia. Un experto líder de grupo, es capaz de servirse de dicho grupo para crear un entorno familiar potente, aunque sea artificial. Una vez que se ha inducido dicho entorno, un terapeuta puede manipular a un miembro del grupo, no mediante un ataque directo, sino por medio de una sutil manipulación de los demás miembros del grupo, por ejemplo, empleando la sugestión. La CIA es una organización dirigida por los Rockefeller que, junto con el Instituto Tavistock, trabaja diligentemente para cambiar el paradigma de la sociedad moderna. El aparato de la CIA se ha infiltrado en todas las organizaciones clave, entre ellas grupos de expertos, universidades, organizaciones no gubernamentales, ONGs, y fundaciones. ¿Y si yo le dijera que el asesinato de Kennedy fue un sacrificio ritual, lo que en el mundo de lo oculto se conoce como matar al rey? Para comprender el asesinato de Kennedy, y ubicarlo en el mundo del control mental de Tavistock, las sociedades secretas, la conspiración para crear un solo mundo y el ocultismo de los nazis, deberá abrir las puertas de la percepción, entrar en el inframundo de lo desconocido, y cambiar la manera de mirar los detalles y las fantásticas convergencias que se dan en la vida. Así era como percibían el mundo los antiguos. Abarcaban una visión que detecta todo vínculo y símbolo, empezando por la importancia de los nombres, y después de los lugares, que necesariamente debían incluir datos de latitud y longitud, así como las divisiones en grados, que figuraban en la geografía y en la cartografía. Y luego, las acciones obsesivas que nacen de la confluencia de ambos, y que han terminado conociéndose como los rituales. Algo murió en el pueblo estadounidense aquel 22 de noviembre de 1963. Llámese idealismo, inocencia, o búsqueda de la excelencia moral. El auténtico motivo y la razón del asesinato de Kennedy, fue la transformación de los seres humanos. En la clave empleada por la logia, a los asesinos se los llama artesanos indignos. Hiram Abiff, que fue el arquitecto del Templo de Salomón, y el mítico progenitor de la francmasonería, según la leyenda masónica, fue asesinado por 3 artesanos indignos. Antes de que Kennedy iniciara su jornada del muerto, fue fotografiado en compañía de Tito, el dictador de Yugoslavia, en la escalinata de la Casa Blanca. Tito es un hombre de peso en la masonería, ya que fue el título que se le dio al príncipe Arodín, el primer juez y preboste que dicen que nombró el rey Salomón. Tito era un favorito de Salomón, cuyo templo era un nido de latrocinio, intercambio de dinero, prostitución masculina y femenina, y hechicería. Este Tito de la antigüedad, era el jefe de la logia de intendentes de dicho templo, y uno de los 12 caballeros de las 12 tribus de Israel. En alquimia, la muerte del rey se simbolizaba con una serpiente crucificada en una cruz, con la forma de letra Tau, una variante de la crucifixión de Jesucristo. Jesucristo fue torturado y asesinado, como consecuencia de las intrigas de los hombres del templo de Salomón, que lo odiaban y temían.
Michael Hoffman, coautor de Secret Societies and Psychological Warfare, Sociedades Secretas y Guerra Psicológica, y uno de los expertos más destacados del mundo sobre el asesinato de Kennedy, dice lo siguiente: lo que debería estar muy claro para todo el que estudia la psicología de las masas, es el casi inmediato declive que sufrió el pueblo estadounidense, a resultas de ese sorprendente asesinato transmitido por televisión. Hay muchos indicadores de dicha transformación. En el plazo de un año, los estadounidenses dejaron de usar prendas de vestir de algodón, teñidas de colores naturales y tonos suaves. Y empezaron a ponerse ropa de fibra artificial y colores chillones. La música popular se volvió más estridente, más rápida y más cacofónica. Las drogas salieron por primera vez de los guetos bohemios de la subcultura, y aparecieron entre gente corriente. Comenzaron a avistarse en el horizonte revoluciones en las ideas, y en el comportamiento. Desde los Beatles hasta Charles Manson, desde el amor libre hasta el LSD. Es de destacar la relación existente entre los británicos H.G. Wells y Bertrand Russell, y el líder del teosofismo Aleister Crowley. Dicha relación pone de manifiesto la índole satánica del trabajo de Aldous Huxley y otros, en la preparación de lo que más adelante resultó ser la contracultura de las drogas, el sexo, y el rock, de los años 60. En su abrumadora mayoría, quienes protestaban contra la guerra se unieron a la organización Estudiantes por una Sociedad Democrática, porque se sentían indignados por lo sucedido en Vietnam. Pero una vez que quedaron atrapados en el ambiente definido por los expertos en guerra psicológica del Instituto Tavistock, y se los convenció mediante mensajes de que la hedonística búsqueda del placer era una alternativa legítima a la guerra inmoral, su sentido de los valores y su potencial creativo se difuminaron. Un gigantesco proyecto secreto para subvertir los valores de Estados Unidos ya estaban plantadas. Las drogas, el sexo, el rock. El mundo antiguo y el nuevo colisionaban frontalmente, sin que los hijos de las flores supieran que todo formaba parte de un plan secreto, social y oculto, diseñado por algunas de las mentes más diabólicas del mundo. Toda la psicología freudiana es una forma de lavado de cerebro. Su moralmente demencial teoría del id, el ego, y el superego, pasó a formar parte de la cultura popular, al igual que su convicción de que la creatividad nace del impulso sexual. Para que funcione el lavado de cerebro colectivo, este ha de atacar la visión renacentista del hombre. Porque es imposible lavar el cerebro a una persona que posee una fuerte escala de valores, y busca la verdad. Lo que hace humano al hombre es el poder de razonar. Cada generación debe avanzar un poco más que la generación que la precede. Y esa esperanza, la de que ocurra así, ha de ser lo que tenga en el pensamiento la persona que está muriéndose de vieja. La idea de que su vida ha servido de algo, porque ha puesto los cimientos de una vida mejor que la que ha conocido ella. La experiencia histórica no consiste en quedarse en el presente, y volver la vista al pasado, sino en regresar al pasado y volver después al presente, con una más amplia y profunda conciencia de las restricciones de que adolecía nuestro anterior punto de vista. Nos encontramos en una encrucijada. Y del camino que tomemos ahora, dependerá que vivamos en el siglo XXI como repúblicas de Estados-nación, o como un montón de esclavos subyugados, diezmados y deshumanizados. Lo que está en juego es el futuro de nuestro planeta. Estamos luchando contra el esfuerzo aunado de algunas de las personas más brillantes de la historia, que conspiran contra nosotros con el fin de controlarnos. Pero la voluntad del ser humano es inmortal. La inmortalidad tiene su base moral en la verdad, y la incorruptibilidad. Se merece que se le dé todo el respaldo posible. Se merece que se luche y se muera por ella. No compete a Dios salvarnos sino a nosotros mismos.